Eterno le bendiga en gran manera en este día de Shabbat. Podemos congregarnos con bendición y alegría. Bueno, nos contenta con nosotros hoy la gente de Cagua. Hashem les bendiga en gran manera. Creo que los demás son de casa. Baruch Hashem. Hashem esté con ustedes en todo momento, les sostenga, les bendiga amplia y generosamente. Hoy tenemos una porción muy especial de la Torá que se conoce como la Parashá Lech Lecha, una expresión en hebreo que significa vete por ti. Y esa palabra Lecha le da un argumento importante a esta parashá, porque esa expresión lejá significa por ti, para ti o hacia ti. ¿Ok? Y de allí que se puede manejar esa expresión lech lejá con varias interpretaciones basado precisamente en esa palabra hebrea lejá. Sin embargo, de todos los tópicos que nos habla esta parashá, en los cuales encontramos, número 1, el llamamiento de Abraham Avinu. Número 2, los desafíos que tuvo que enfrentarse Abraham Avinu. Número 3, las bendiciones que fueron declaradas sobre nuestro padre Abraham. Número 4, el caminar de nuestro padre Abraham para alcanzar esas bendiciones. Número 5, las dificultades en ese caminar, donde por un lado nuevas cosas tuvo que enfrentar Abraham, algunos desafíos internos, por ejemplo, el tema familiar que comenzó a ocurrir con Lot, que era su sobrino, quien decidió caminar con él, pero luego comenzaron a enfrentar problemas. Hambrunas que tuvo que enfrentar nuestro padre Abraham, irse a un lado y encontrar una situación de hambruna en un lugar y tener que irse a otro lado para solventar esa situación. Todas estas cosas que nos habla la parashá son de gran importancia y de gran análisis. Sin embargo, hoy quiero tocar un tema bastante desafiante y que este tema también fue un desafío importante para el patriarca Abraham. Y me refiero al Brit Milá, al pacto de la circuncisión en la carne. De hecho, fue un desafío enorme para Abraham, porque Abraham tenía 99 años de edad. Imagínate, 99 años de edad, tener que someterte a una cirugía como la de la circuncisión. No es fácil. Y además de eso, no solamente por la edad, sino también por las condiciones de esa circuncisión. Imagínate, hoy en día hablarle a alguien de la circuncisión es un desafío. Pero hoy en día la circuncisión es una operación ambulatoria. No te tienen que llevar un quirófano, solo lo pueden hacer en un consultorio. Hoy en día te anestesian, hay, ¿cómo se llama eso? Bisturí muy afilado, preparado para poder hacer de esa circuncisión algo ambulatorio. Pero imagínate en la época de Abraham. La anestesia era un trago de vino. Métase un trago de vino y prepárense. El bisturí era una piedra filosa. Había que agarrar una piedra y afilarla.
Y luego de todo eso, entonces, hacer la circuncisión, los puntos que se tenían que agarrar, nada estético como hoy en día. Y todo eso, obviamente, llevaba a que la circuncisión fuera un desafío enorme. ¿Ok? Un desafío enorme. Y es precisamente del pacto de la circuncisión que Bezrat Hashem quiero hablar hoy en día. De hecho, el tema de la circuncisión siempre ha sido un desafío. Para Abraham lo fue, para todos los que miembros de su casa que participaron en ese pacto lo fue, y ha sido un desafío hasta el día de hoy. Como dije anteriormente, hoy es algo más ambulatorio, algo más sencillo, pero no deja de ser un desafío. Okay, yo recuerdo que cuando yo hice la circuncisión, yo no nací en un hogar judío para que me hayan hecho la circuncisión a los 8 días de nacido, ¿verdad? Si me lo hubiesen hecho a los 8 días de nacido, no tuviese ningún tipo de recuerdo. ¿Ok? Pero lo hice ya de grande. Lo hice de grande. Y cuando me hice la circuncisión, el médico me dice que si yo sangraba, eso iba a ser normal. ¿Ok? Me hicieron la circuncisión ambulatoriamente. Me fui a mi casa. Creo que fue un jueves o un viernes que me hice la circuncisión. Me fui a mi casa. Y como me había dicho el médico que yo iba a sangrar y que eso era normal, yo estaba sangrando y bueno, me habían dicho que eso iba a ser normal. Todo el mundo estaba preocupado, ¿no? Estaba sangrando yo un poquito y me hacía los cambios, la cura y todo eso. Y bueno, así llegó el Shabbat y me fui para la congregación ahí con todo ese malestar que tenía, ¿verdad? Y eso, y entonces estoy hablando con el moré, que era el moré Amiel de bendita memoria, y entonces me dice, ¿cómo estás? Y eso, no, estoy sangrando, pero bueno, creo que es algo normal. Entonces el moré me dice, déjame revisar, a ver. Cuando el moré revisa, dice, Dios mío, se preocupó, ¿ok? Se preocupó. Cuando vio eso allí, era que se me habían ido unos puntos. ¿Okay? Se me habían ido unos puntos. Y eso que yo, ese sangrado que yo pensaba que era normal, no era normal. Era un sangrado en base a unos puntos que se me habían ido. Y bueno, entonces inmediatamente el moré trata de contactar al urólogo y resulta que el urólogo se había ido de viaje. De viaje el urólogo. Y logramos contactar al asistente del urólogo. Él dice, bueno, yo creo poder hacerlo. Y cuando el urólogo ve eso, se sorprende también el asistente del urólogo. Está el hombre nervioso allí, tratando de ponerme anestesia allí, pero obviamente eso estaba hinchado, ¿no? Y la anestesia no agarraba. Y así, con eso, el hombre se atrevió a agarrar esos puntos allí. Yo agarré una camisa y la mordí ahí. Y bueno, Baruch Hashem se logró poner los puntos que soltaron y salir de esa situación que tuve en ese momento. Bueno, Baruch Hashem ya después, cuando el rabino vino, hizo el Brit, ¿verdad? Y todo fue bien. ¿Okay? Pero en ese momento fue un desafío enorme en esas circunstancias que hice la circuncisión, la milá, porque primero hice la milá y después hice el Brit. ¿Ok? Después hice el Brit. La circuncisión es un desafío. Es un desafío que se presenta
y que no es fácil, ¿ok? No es fácil enfrentar eso, y por lo tanto la circuncisión de alguna manera siempre ha sido un desafío para aquellos que quieran abrazar la fe hebrea. Y especialmente en la época del judaísmo del segundo templo, la época de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, la circuncisión era un desafío para muchas personas que querían abrazar la fe. Y mucha gente no se atrevía a dar el paso de abrazar la fe hebrea precisamente por el tema de la circuncisión. Tanto es así que la circuncisión se convirtió en un estorbo, por decirlo de alguna manera. En un estorbo donde personas querían, de alguna manera, su deseo era abrazar esta fe, pero el tema de la circuncisión siempre se convirtió en un, vamos a decirlo en estas palabras, en un desafío. ¿Ok? En un desafío. Es por esa razón que cuando el movimiento nexarita comienza a expandirse y comienzan a experimentarse ciertas cosas dentro del movimiento nexarita, en Hechos capítulo 15, después de un concilio importante, se establece de que la circuncisión no sea establecida como algo impuesto. De hecho, vamos a leer por un momento Hechos capítulo 15 para poder encontrar entonces allí lo que se establece con respecto al tema de la circuncisión. Y no voy a leer todo el texto porque sería alargarnos un poco, pero sí voy a leer la decisión que se toma en ese momento. Fíjate lo que dice allí. Hechos capítulo 15, verso 19 dice: por lo cual yo juzgo, no interpongan tropiezos a quienes de entre los gentiles se conviertan a Dios. ¿Cuál era ese tropiezo? Mandarlos a circuncidar. ¿Por qué? Porque cuando leemos los primeros versos, vamos a leer que allí había personas que estaban diciendo que si los creyentes de origen gentil no se circuncidaban conforme al rito de Moshe, no podían ser salvos. ¿Ok? Esa enseñanza de que los creyentes tenían que ser circuncidados para ser salvos se estaba convirtiendo en un tropiezo. Y después de una larga discusión, el Beit Din Nexarita establece: no interpongan tropiezo adentro de los gentiles que quieran convertirse a Dios, sino que se establezcan, se les escriba que se alejen de los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Pero surge una pregunta. El pacto de la circuncisión que Dios le da a Abraham, que vamos a leer ahorita en un momento, ¿fue caducado por la decisión del Beit Din Nazarita o aún está vigente? Es fácil decir aún está vigente, pero ¿en base a qué? Porque aquí están diciendo claramente: no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, obligándolos a que se circunciden. Entonces, si ahora no podemos demandarle a las personas la circuncisión, ¿está vigente o no está vigente el tema de la circuncisión? ¿Ok? Y es aquí el desafío del tema que vamos a hablar Bezrat Hashem el día de hoy. Para abordar este tema, vamos a leer en primer lugar lo que la Torá establece con respecto a este pacto.
Para esto vamos a leer Bereshit, Génesis, capítulo 17, verso 1 en adelante. ¿Ok? Y vamos a resaltar algunas cosas importantes. ¿Ok? Algunas cosas importantes que establece este texto. Dice así, el texto de Génesis capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años de edad, el Eterno se le apareció y le dijo, yo soy el Elohim omnipotente. Marcha delante de mí y sé íntegro, y pondré mi pacto entre mí y tú, y te incrementaré inmensamente. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, en cuanto a mí, este es mi pacto contigo. Serás padre de multitud de naciones y tu nombre no será llamado Abraham. Abraham será tu nombre, pues te has convertido en padre de multitud de naciones. Haré fructificar inmensamente y haré pueblos de ti y reyes surgirán de entre ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, entre tu descendencia después de ti, a través de las generaciones como pacto perpetuo, para ser Dios para ti y para tu descendencia después de ti. Y a ti y a tu descendencia después de ti entregaré la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en posesión perpetua, y yo seré Dios para ellos. Dijo Dios a Abraham, y en cuanto a ti, guarda mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, a través de sus generaciones. Este es mi pacto que guardarán entre mí y ustedes, entre tu descendencia después de ti. Circuncidarán a todo varón de ustedes, circuncidarán la carne de su prepucio, y será señal del pacto entre mí y entre ustedes. A los 8 días será circuncidado todo varón de ustedes, a través de su generación, tanto el nacido en la casa como el comprado por dinero. Todo extranjero que no sea de tu descendencia deberá ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Mi pacto estará en su carne como pacto perpetuo. ¿Está conmigo o está conmigo? Claro que sí. Por un lado se dice que el pacto es perpetuo. Y que este pacto sería para los descendientes de Abraham, pero también dice para los extranjeros. Entonces, si este pacto no solamente es para los descendientes de Abraham, sino también para los extranjeros, ¿cómo podemos ver esta decisión tomada por el judaísmo nezarita de que no se inquiete a los gentiles a circuncidarse en relación a los creyentes de origen gentil, es decir, extranjeros? ¿Tienen que circuncidarse los creyentes de origen gentil o no tienen que circuncidarse? Porque por un lado la Torah dice que el pacto será para los descendientes de Abraham y para los extranjeros. Pero por otro lado vemos en el Código Real, conocido como Nuevo Testamento, que los creyentes gentiles, es decir, los extranjeros, no deben establecerse la circuncisión como algo normativo. Tenemos un tremendo dilema aquí. ¿Cómo hacemos? ¿Hacemos carnicería
y mandamos a todos los creyentes varones de origen gentil a que se circunciden, o aplicamos lo que establece aquí Hechos capítulo 15 y decimos no se inquiete a los creyentes de origen gentil a que se circunciden. ¿Está conmigo o no está conmigo? Lo primero que tenemos que ver es qué es lo que la Torá establece aquí con respecto al parto de la circuncisión. Y voy a leer otra vez el capítulo 17, pero del verso 9 en adelante. Dice así: dijo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guarda mi pacto, tú y tu descendencia después de ti a través de la generación. Esto quiere decir que este pacto de la circuncisión es normativo para Abraham y su descendencia por toda la generación. Y eso es algo que hasta el día de hoy lo guardan. Todo descendiente del pueblo de Israel tiene que guardar el pacto de la circuncisión. Y esto fue entendido así por el movimiento nezarita. Tenemos un ejemplo importante, el caso de Timoteo. Timoteo era descendiente de judíos. Timoteo era descendiente judío. Su madre era judía, mientras su padre no era judío. Según la ley judía, por ser Timoteo hijo de una madre judía, Timoteo era judío. Y por lo tanto, tenía que ser circuncidado. Cuando Rabino Saúl, cuando Pablo se encuentra con Timoteo y se entera de que la madre de Timoteo era judía, aunque su padre no lo era, Pablo entendió que Timoteo era judío y por lo tanto este pacto era normativo para Timoteo y Timoteo tenía que circuncidarse, cosa que hizo Rabino Shaul de Tarso. Desde este punto de vista vemos que el movimiento nezarita no está opuesto al pacto de la circuncisión. El judaísmo nezarita entiende que la circuncisión es un pacto perpetuo para todo descendiente de Abraham. Y por lo tanto, teniendo esa premisa, Rabino Shaul circuncida a Timoteo, demostrando de esta manera que el pacto es perpetuo y que por lo tanto todo descendiente físico de Israel por vía materna tiene que circuncidarse como la halajá así lo establece. ¿Están conmigo hasta aquí? Vamos a seguir leyendo. Luego el texto dice: circuncidarán la carne de su prepucio y será señal de pacto entre mí y entre ustedes. A los 8 días será circuncidado todo varón de ustedes a través de sus generaciones, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero de todo extranjero que no sea de tu descendencia, deberá ser circuncidado. Aquí tenemos algo que es importante. Aquí comienza a hablarse de los extranjeros. Pero cuando se habla aquí del extranjero, está hablando aquel que es comprado. Es decir, estamos hablando de un esclavo. Estamos hablando de alguien que es extranjero, pero que pertenece a esta casa por cuanto fue comprado por dinero. Es decir, ahora yo soy amo de esa persona y por ser amo de esa persona me pertenece. Porque es comprado como esclavo. Por lo tanto, cuando aquí se habla del extranjero y se habla de la circuncisión, se está hablando del extranjero que es comprado, es decir,
a alguien que su amo pagó y por lo tanto es parte de su familia porque ha sido comprado por dinero. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, lo que la Torá está estableciendo es que los extranjeros que fueran comprados por dinero por Abraham tenían que ser también circuncidados. Ahora, ese no es el caso de Hechos capítulo 15. Ninguno de los creyentes de origen gentil que estaban queriendo abrazar la fe estaban siendo comprados como esclavos, sino que eran personas que estaban queriendo abrazar la fe de Abraham. Y ese es el contexto importante que tenemos que tener con respecto a estos extranjeros que nos encontramos en Hechos capítulo 15, a diferencia de los extranjeros que fueron comprados en la casa de Abraham. ¿Están conmigo o no están conmigo? Teniendo esto en cuenta, vamos a leer un texto que considero que es de gran importancia y que nos va a dar mayor luz sobre esto. Voy a leer varios textos importantes que se encuentran en la carta a los romanos. Porque aquí Rabino Shaul comienza a ampliar más el tema acerca de la circuncisión y cómo aplica esto a un creyente de gentil. En primer lugar, vamos a leer Romanos capítulo 2, o la carta a los italianos, capítulo 2. Y para no leer todo, creo que si leemos a partir del verso 23, vamos a tener un contexto importante de lo que se está refiriendo. Romanos capítulo 2, verso 23 dice así: tú te jactas de la ley, de la Torá, pero con infracción de la Torá deshonras a Dios, porque por judíos como estos, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, pero si obedeces la Torá. Pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión se transforma en incircuncisión. En otras palabras, Rabino Shaul está atacando aquí a un grupo que se jactaba de que estaban circuncidados en la carne. Muchos de esos eran judíos de nacimiento, pero muchos otros eran gentiles conversos al judaísmo, que eran los primeros que decían: estos gentiles tienen que circuncidarse, porque si a mí me lo demandaron, a ellos también. En otras palabras, las voces más duras no eran de judíos de nacimiento, sino de gentiles que habían hecho su conversión al judaísmo antes de la enseñanza de los apóstoles. Y por lo tanto, por haber hecho su conversión antes, ellos pasaron por un proceso difícil. Un proceso tan difícil que en una oportunidad nuestro santo maestro Yeshua Mashiach hizo referencia a ese proceso. Yeshua dijo con respecto a ese proceso: vosotros recorréis cielo y tierra para hacer un converso. Y cuando lo haces más hijo del Geinón que vosotros mismos. Es decir, esas personas que pasaban por ese proceso de conversión terminaban siendo legalistas.
legalistas. Y a esos legalistas es lo que Rabino Shaul se está refiriendo aquí. Y les dice a esos legalistas, pues en verdad la circuncisión aprovecha, pero si guarda la Torá. Pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión se transforma en incircuncisión. Es decir, de nada sirve de que estés circuncidado en la carne cuando transgredes la Torá. En este sentido, entonces, tu circuncisión es incircuncisión. De nada vale. De nada vale. Luego siga diciendo, si pues el incircunciso obedece las ordenanzas de la Torá que le son impuestas, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. En otras palabras, estos creyentes de origen gentil que están buscando de Dios con una motivación correcta, que están guardando la Torá según los mandamientos que les corresponde a ellos, aunque no están circuncidados en la carne, esa obediencia que ellos tienen demuestran que realmente están circuncidados. Y por lo tanto, aunque son incircuncisos en la carne, su incircuncisión es contada como circuncisión. Luego sigue diciendo, el que es físicamente incircunciso, pero obedece perfectamente la Torá que aplica a ellos, te juzgará a ti, que teniendo el rollo de la Torá y habiendo sido circuncidado, eres transgresor de la Torá. Y es allí donde dice Pablo, pues el judío verdadero no es simplemente por apariencia externa, ni por gloriarse en la circuncisión, sino el que judío auténtico lo es el que es en el interior, la alabanza de la cual no proviene de los hombres, sino de Hashem. Tenemos este contexto. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ahora vamos a leer en el capítulo 4. En el capítulo 4, Pablo nos dice algo aquí, Rabino Shaul nos dice algo aquí, que toma entonces relevancia e importancia. Romanos capítulo 4. Voy a contextualizar un poquito para que podamos tener idea de lo que nos está hablando aquí el Rabino Shaul. A leer Romanos capítulo 4 a partir del verso 9 en adelante. Dice así. Es pues esta bendición. ¿A cuál bendición se refiere? Va a leer el verso 7. Dice así. Lo cual también David escribió y dijo, bendecidos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Inmensamente feliz el varón a quien Adonai no imputa de pecado. Esa es la bendición a la cual está haciendo referencia Pablo. Dice Pablo, ¿es pues esta bendición solamente para los de la circuncisión? ¿O también lo es para los incircuncisos? Porque decimos que a Abraham le fue contada fe obediente por justicia. Pero ¿cómo le fue contada esa justicia? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como evidencia de la justicia de la fe obediente que tuvo estando aún incircunciso.
para que fuese padre de todos los que viven en la fe obediente, sin ser judío, a fin de que también de ellos la fe que obedece les sea contada por justicia. ¿Qué hace Pablo aquí? Pablo toma el ejemplo de nuestro padre Abraham. Y básicamente lo que nos está diciendo Rabino Shaul es lo siguiente. ¿A qué edad fue llamado Abraham por Dios? ¿Cuándo Dios le dijo a Abraham, Lech Lecha? A los 75 años. A los 75 años, Abraham escuchó el llamamiento de Dios. Y Abraham respondió en fe al llamamiento que Hashem le estaba haciendo. Y cuando Abraham obedeció a Dios y estuvo dispuesto a caminar por Dios, Abraham, esa fe le fue contada por justicia. Y esa fe a la cual Abraham le fue contada por justicia, Abraham estaba incircunciso al momento de eso. Abraham recibió la circuncisión ¿a qué edad? A los 99 años, es decir, 24 años después de haber sido llamado por Dios. En otras palabras, Dios llamó a Abraham siendo incircunciso. Dios le fue contada su fe por justicia siendo incircunciso. Y por lo tanto, si Dios hizo eso con Abraham, ¿por qué nosotros estamos empeñados en imponer la circuncisión a los creyentes y gentiles cuando ellos están siendo llamados como Abraham? En otras palabras, si Hashem fue paciente con Abraham durante 24 años y no estuvo apuro para imponerle la circuncisión, ¿por qué queremos nosotros establecer un tropiezo para los gentiles que quieren convertirse a Dios? Dejemos que ellos pasen por su proceso. En algún momento, ellos van a responder a este mandamiento que Dios está estableciendo. Algunos lo harán rápido, algunos se tardarán 24 años, como fue el caso de Abraham, pero que nadie sea impedido en abrazar la fe por querer imponer la circuncisión. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Qué podemos decir de todo esto? Que la circuncisión es un pacto perpetuo. La fe en Yeshua no rompe el pacto de la circuncisión. Todo descendiente de Abraham tiene que circuncidarse en la carne. Y así lo practicamos. Todo hijo nacido en una casa judía, en nuestra alianza, todo niño tiene que circuncidarse al 8º día de nacido, conforme a lo que la Torá establece. Pero en cuanto a los creyentes de origen gentil, se les aplica lo que está establecido en nuestra Mishnah Netzarita. No se les interponga esto, sino permitan que ellos puedan acceder a la salvación, a la justificación. Que esto no se convierta en un tropiezo para ellos.
esto no anula el pacto de la circuncisión, para nada. Todo lo contrario. Lo afirma y lo establece. Por aquí tienen una pregunta o un comentario que hacer. Sería para que me dé una información más, ¿no? Por ejemplo, nosotros, gracias al Eterno, estamos en la parte de yeso, ¿verdad? Pero hay ley, por ejemplo, para la Torá, ¿verdad? Que si la persona la va a leer, en algunas partes dice, tú estás circuncidado. O por decir algo para el talí gadol. ¿Estás circuncidado? No. Entonces, como dijo una vez el rabino, quieres utilizar eso, pero no te quieres cortar. No. Entonces no estás de acuerdo a lo que estás reprendiendo, porque esos hilos, dice, son 613 mandamientos. Entonces tú estás descubriendo. Entonces, para tú usar eso, pero en una forma, como dice ahí en el mismo capítulo que usted está leyendo, de hecho, que no los inquiete, sino más adelante dice, porque Moisés tiene quien le predique cada Shabbat, no cada domingo, sino en cada Shabbat. Entonces, que ellos oigan. Entonces, en otra parte dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Cada vez que se hable de la Torá, de la circuncisión, no imponiéndola, sino enseñándola. Entonces, ellos mismos, porque dice Pablo mismo en otra parte, dice, porque la verdadera asunto de la Torá es de un corazón, de un amor nacido de un corazón sincero, no de algo impuesto, porque ni siquiera el matrimonio, que una pareja así pues, se impone, sino que la misma persona se va enamorando, pues. Entonces se va solamente a someter por amor. Entonces, si esa parte así, también la Torá, porque no es bueno que una persona haga para otro se gloríe, porque como dijo creo el rabino en una enseñanza que yo le escuché, que había personas que veían y los ponían así, lo enseñé yo, este es mi alumno, y se enorgullecían de esa manera. No es así, sino que la misma persona va ascendiendo cada día y como dice en la parte del judaísmo, un mandamiento cumplido trae otro mandamiento. Esa era mi intervención. Así es. Esto es importante que nosotros lo podamos tener en mente. ¿Okay? La circuncisión es un pacto eterno dado para los descendientes de Abraham. La circuncisión no es una demanda para salvación. ¿Por qué? Porque cuando Abraham fue llamado, él estaba incircunciso. Y Dios no le estableció esa demanda al momento de su llamamiento. ¿Ok? Sino que lo estableció después como señal del pacto que haría con él y su descendencia después de él. ¿Ok? Por lo tanto, la circuncisión es un pacto perpetuo que hasta el día de hoy cumplimos con ese pacto. Ahora, para los creyentes de origen gentil, la circuncisión está allí como un mandamiento que no podemos interponérselo, no podemos obligarlos, no podemos decirle tienes que circuncidarte, pero es un mandamiento de la Torá, que aquel que quiere abrazarlo puede hacerlo siempre y cuando tenga la motivación correcta. Porque una persona que diga, por ejemplo, yo quiero circuncidarme para poder ser salvo, tiene una motivación incorrecta. Ahora, una persona que diga, yo quiero circuncidarme porque quiero cumplir los mandamientos de la Torá, aún aquellos mandamientos que no puedo guardar hoy en día por estar incircunciso, como decía hace un momento nuestro amado Rosh, de allá, Joseph, que él decía, el talí, por ejemplo. El talí es un mandamiento que es señal de pacto. Y por lo tanto, para poder guardar el tzitzit, tengo que tener el pacto. Una persona que no abraza el pacto no puede colocarse el tzitzit.
porque no ha abrazado el pacto. ¿Para qué yo voy a utilizar el tzitzit o la mezuzá, que son señales del pacto, cuando no he abrazado el pacto? ¿Está conmigo o no está conmigo? Tú quieres colocar mezuzá, tú quieres utilizar tzitzit, tú quieres colocarte tefilín, todos estos mandamientos que son señales de pacto, tienes que abrazar el pacto. ¿Y cuál es el pacto? La circuncisión. Mientras no abraces el pacto, no puedes utilizar las señales de ese pacto. ¿Está conmigo o no está conmigo? Es importante que esto lo tengamos claro. De allí que se ha dicho en nuestra alianza, y esto lo ha dicho nuestro rabino, un creyente de origen gentil está obligado a guardar las 7 leyes universales. Y puede guardar el resto de los mandamientos de la Torá según vaya su crecimiento espiritual. Con la excepción de los mandamientos que son señales de pacto. Allí un creyente oriental no puede guardar. ¿Por qué? Porque esos mandamientos son señales de un pacto, y para poder guardar esos mandamientos es necesario que abracemos el pacto. ¿Ok? Si usted quiere utilizar tzitzit, si usted quiere hacer tefilín, si usted quiere tener mezuzá en la puerta de su casa, Baruch Hashem, tiene que entonces pasar por un proceso de enseñanza, de instrucción, para que usted pueda abrazar el pacto, y una vez que abrace el pacto, usted pueda incorporar esos mandamientos en su vida, que son señales de pacto. ¿Está conmigo o no está conmigo? Pero aquí tenemos 2 comentarios. A ver. Una cosa es requisito de salvación y otra cosa es requisito de santificación. Así es. ¿Ok? ¿Qué cosa es la salvación? La salvación es tener la garantía y la seguridad del mundo venidero, formar parte de la nación escogida del pueblo de Dios. Pero una vez que eres salvo, entonces ya hay ciertos mandamientos que van a aplicar como santificación. ¿Ok? Otro por aquí. Sería con respecto a la celebración de Pesach. ¿El incircunciso podrá participar? Ok, es un tema bastante amplio y vamos a tratar de abordarlo brevemente ahorita. ¿Ok? Pero va más allá, y una vez que estemos cerca de Pesach, ampliaremos mucho más esto. ¿Ok? Pero en primer lugar, podemos decir que sí, un creyente de origen gentil, siendo circunciso, puede comer Pesach. Por varias razones. En primer lugar, hoy en día nadie come Pesach, porque Pesach es el Cordero Pascual. Y hoy en día no tenemos templo y no hay ningún sacrificio pascual que se haga hoy en día. Esos grupos que ustedes ven por allí sacrificando corderos y estas cuestiones, eso está en contra de la Torá. ¿Por qué? Porque tiene que estar el templo. ¿Ok? Y por lo tanto, hoy en día nadie come de Pesach porque hoy en día no hay templo en Israel. ¿Ok? Entonces, no se está comiendo de Pesach. ¿Ok? Lo segundo es que para nosotros, nuestra Pesach es Mashiach, el cual ya fue sacrificado por vosotros. Como nuestra Pesach es Mashiach, nosotros estamos comiendo simbólicamente de Mashiach. Y para poder participar de Mashiach, no se demanda la circuncisión. Y número tres, aunque el templo estuviese en pie, como ocurría en los días de Rabino Shaul de Tarso, que cuando Rabino Shaul estaba, el templo estaba en pie. El templo fue destruido después. Pero cuando Rabino Shaul enseñaba Torah y ganaba a los creyentes de gentil, el templo estaba en pie. ¿Ok? Entonces, aunque el templo esté en pie y se haga el sacrificio de la Pascua, hay un aspecto importante que tenemos que entender con respecto al mandamiento de Pesach. Porque el mandamiento de Pesach dice, ningún incircunciso comerá de ella. ¿A quién se refiere esa frase? Se refiere a los nacidos dentro del pueblo de Israel que no se haya practicado la circuncisión. De hecho, podemos leerlo en la Torá con Rashi, Shemot, porque este es Génesis.
Okay, usted puede buscar la Torah con Rashi en el libro de Shemot y buscar la frase ningún incircunciso comerá de ella y dirá que Rashi va a decir allí, esto se refiere a un judío que no fue circuncidado cuando nació. Pero luego el texto dice, si un extranjero, ahí sí va el extranjero, si un extranjero quiere comer de la Pascua, sea circuncidado. ¿Qué hacemos allí con ese texto? Bueno, hay una halajá que estableció Mashiach con respecto a los creyentes y gentiles. Ellos no son ni extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Como ellos no son extranjeros, ni advenedizos, el mandamiento que va a los extranjeros no le aplica a ellos. Porque no son ni extranjeros ni advenedizos. Ellos tienen una green card dada por el tribunal de Mashiach, que los hace conciudadanos y miembros de la familia, y por lo tanto esa ley que aplica a los extranjeros no le aplica a ellos. ¿Ok? Ahora, eso no quiere decir que la circuncisión no sea nada. Rabino Shaul dice, la circuncisión aprovecha y es mucho. Tiene ventajas. ¿Ok? Tiene ventajas. Aquí no estamos en contra de la circuncisión, todo lo contrario. Yo fui circuncidado, aquí hay algunos que han sido circuncidados, pero es porque hemos tenido una motivación adecuada, revisada por un Beidín que aprobó el proceso de la circuncisión y se llevó a cabo la circuncisión. ¿Ok? Pero que la circuncisión no sea un estorbo para los que quieran ser salvos. Porque Abraham fue llamado siendo incircunciso. Abraham fue justificado siendo incircunciso. Y por lo tanto, así como Abraham fue llamado y fue justificado siendo incircunciso, así todos aquellos que están respondiendo a la fe de nuestro padre Abraham. Que Hashem nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento apropiado para poder llevar estas cosas a cabo conforme a la enseñanza del judaísmo y del judaísmo nexarita. Hashem les bendiga y les guarde y que la Torah de Hashem esté en nuestras mentes y en nuestros corazones. Shalom. Uraha.